Les voy a hablar de la simulación y gestión de movimiento. Yo soy físico de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear y del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia en La Paz, Bolivia. Vamos a ver un poco de los dispositivos de inmovilización y la forma de simulación por cada sitio de tratamiento, la gestión del control de movimiento y cuándo se aplica, la fusión de imágenes para planificación, tomografía 4D, MRI, el PET y la fusión de imágenes en el acelerador. Veamos los dispositivos y la simulación. Los dispositivos va a depender de la posición del volumen a tratar, mama, pelvis, pulmón, páncreas, etc. La posición de los órganos en riesgo que estén circundantes a estos, el intestino, el recto. Lo que más se intenta del posicionamiento es que sea reproducible y que sea confortable. Porque un paciente que está incómodo en la simulación se va a mover y todo lo que se vaya a realizar después de eso no va a ser preciso, ¿no? Entonces hay que buscar también el confort del paciente. Cabe mencionar que para tratamientos de esterotácticos el tiempo de tratamiento va a ser mucho mayor. Entonces va a afectar mucho más esta incomodidad del paciente. La posición también va a depender de la técnica de tratamiento que se vaya a realizar. No es lo mismo realizarlo para 3D o BIMAT, ya que como ejemplo, digamos, para tratamientos de BIMAT, por lo general se utilizan los brazos hacia arriba para poder utilizar el arco de 360 grados, ¿no? Es necesario también utilizar el protocolo de imágenes, crearlos en el TAC para cada sitio de tratamiento que se tenga y es mejor si para cada tipo de técnica que se utilicen, ya sean estándares o estereotácticas. Los cortes que se vayan a utilizar tienen que ser menores a 3 milímetros, la estándar 2.5 y 1 milímetro en ciertos tratamientos estereotácticos. Los elementos que se vayan a usar tienen que ser de baja atenuación, por lo general que reduzcan, que la atenuación sea menor al 1%. Los dispositivos de inmovilización, las máscaras termoplásticas, tanto de cabeza y cuello, tórax, pelvis, extremidades, etc. Las bolsas de vacío de cuerpo entero, de mitad de cuerpo, los body fix, ¿no? Que es como una bolsa que se va moldando al paciente, las rampas de mama, los apoyacabezas, los apoyarrodillas, etc. Un montón de elementos que vamos a ir eligiendo de acuerdo al sitio de tratamiento. Las marcas de posicionamiento en simulación, los tatuajes es el estándar aún ahora para hacer las marcas de simulación, pero tiene sus consecuencias con el paciente, ¿no? Principalmente consecuencias psicológicas, ya que lo va recordando la enfermedad durante el tiempo que se le queda el tatuaje. Cuando se hace una resimulación o una reirradiación, los tatuajes viejos pueden confundirse con los nuevos y además es una función del color de la piel, ¿no? Ahora que se está dando más la radioterapia guiada por imágenes, la pregunta es si es necesario. Eso va a depender mucho del flujo de pacientes que se tenga, del posicionamiento que se tenga, pero obviamente si se van utilizando inmovilizadores correctamente indexados sobre la mesa, se disminuye mucho la incertidumbre de posicionamiento tanto longitudinal como lateral. El único que quedaría suelto es en vertical, ¿no? Y eso al sacar las imágenes se lo va estimando, se lo va colocando en el lugar correcto. Entonces, las marcas de los tatuajes pueden quedar en un segundo plano, ¿no? Utilizando una cierta cantidad de imágenes, por ejemplo, como protocolo interno tenemos de sacar los 4 primeros 10 imágenes y sacar un promedio, ¿no?, de desplazamiento. Entonces, es posible realizarlo aún sin marcas, ¿no? Siempre y cuando se tenga la radioterapia guiada por imágenes. También es muy importante de tener siempre una referencia en longitudinal, porque en tratamientos, por ejemplo, de vértebra que son adyacentes, pueden sufrir una pequeña confusión de vértebra, pero cuando tú ya tienes la marca en longitudinal, ya te acercas mucho al valor que debería ser. Todas estas marcas siempre se los recubre con un
apósito transparente para que pueda durar mucho más, ¿no? La simulación de cabeza, vamos a ir por cada región. La idea de aquí es evitar el movimiento de la cabeza, tanto lateral como de rotación, ¿no? Para eso es necesario una máscara termoplástica, un apoyacabezas fijo y que no haya espacio entre el cuello y el apoyacabezas, ¿no? O sea, es necesario tener de distintos tamaños, longitudes, inclinaciones. El cerebro se queda en una posición neutral, se evita la inclinación de cabeza a pies de la parte superior de la cabeza y se evita las rotaciones. La posición de la boca y los dientes es fija y se busca la comodidad de los oídos y de los ojos, ¿no? Este tipo de máscaras con frente abierta es mucho más confortable para el paciente, pero genera de que pueda existir pequeñas rotaciones, ¿no? En este sentido, eh, internas de la máscara, ¿no? Para eso existen otras máscaras que son que cubren totalmente, liberando solo la nariz o completamente cubiertas. Esto reduce totalmente la posibilidad de rotaciones internas dentro del paciente, pero es mucho más incómodo para el paciente, ¿no? Y además para pacientes claustrofóbicos, si no se cuenta con la otra máscara, muchas veces hay que cortarla, ¿no? Para que pueda estar libre la parte de los ojos. Se coloca un dispositivo de rodillas para mayor confort del paciente y las manos en el abdomen. Para cabeza y cuello se utiliza una máscara termoplástica mucho más alargada que pueda cubrir la parte de los hombros. Aquí lo que se intenta es evitar el movimiento de la cabeza, pero también de la parte del cuello, ¿no? Y tener un valor reproducible en los hombros. La alineación central es del láser por el esternón entre los ojos y la curvatura del cuello aquí es mucho más importante y donde se pueden utilizar distintos apoyacabezas y distintas cuñas también, ¿no? Para poder coincidir en la parte del cuello con la base. El, la posición tiene que ser reproducible de la boca y de los dientes. La manera de hacerlo eso, hay distintas maneras, cada uno se da su forma. Hay los chupetes que se lo pueden colocar para agarrar la lengua. También se pueden hacer impresiones 3D personalizadas para el paciente. Si no se cuenta también con eso, se pueden colocar lenguas. También se puede hacer de que la máscara se introduzca dentro de la boca y para que quede de esa forma. Entonces, lo importante es que se quede inmovilizado, ¿no? Parte de la boca y de los dientes. Se agrega también el dispositivo de rodillas para mayor confort. El, en, en otros sistemas, lo que generalmente van a ver aquí son el sistema de actina y aquí el sistema de Orfit. En otros sistemas, el de Orfit siempre tiene las colchonetas de baja densidad para que el paciente no tenga ese dolor de estar echado mucho tiempo en una mesa plana, ¿no? Que si bien 5 o 7 minutos lo aguanta tranquilo y luego ya después de los 10 minutos ya empieza a dolerlo porque es una plancha rígida, ¿no? Entonces, que Norfit siempre tienen las colchonetas estas que son como colchones para tener mayor confort y todo lo demás se va enganchando a esta colchoneta. Varios elementos que a ser utilizados. La alineación central ya se le ha dicho por el lado medio. Colocar los fiduciarios o las marcas lo más cercano posible al lado del sitio de tratamiento y las marcas a mitad de anterior y posterior, ¿no? Para la simulación de las mamas puede ser de cúbito o de supino. En este caso, la posición de los brazos es muy importante. Debemos considerar también la altura de la mesa. Hay que ver de las rampas de mama que la inclinación correcta para cada uno, ¿no? La idea es que la mama a ser tratada se separe de la otra mama contralateral para poder tener mayor amplitud a la hora de planificar.
Se debe tener, a la hora de planificar, tener en cuenta los efectos de respiración, ¿no? Utilizando un flash, un, un margen adicional que tome en cuenta la respiración. La comodidad del paciente también es importante y hay que evitar una rotación grande del tórax. Cuando es solo mama, principalmente, se lo va a alinear de la línea central y de la parte superior del tórax, a la misma línea. Con los brazos hacia arriba y con el apoyabrazos colocado, ¿no? Entonces genera un valor más reproducible sin rotación del tórax. Cuando es mama con ganglios, ahí lo que se va a realizar es con la mano hacia arriba, agarrando un pequeño bastón, porque si no el paciente se va a cansar si no tiene un sujetador. Y siempre haciendo de que los brazos queden apoyados sobre el apoyabrazos. ¿No? No debe quedar el brazo en el aire, no debe quedar muy flexionado, porque eso también no va a ser reproducible. Y por lo general utilizar las colchonetas de distintas angulaciones que pueda proveer el fabricante, ¿no? En Norfit se tienen distintas colchonetas con distintos ángulos, mientras que en Atina tiene todo un sistema de elevación a distintos grados. En el posicionamiento de prono, mamas que son tratamientos de solo mama, sin ganglios, pueden ir en este tipo de posicionamiento, pero que también tiene que cumplir el requerimiento de que la mama tiene que ser con un volumen apropiado, porque mamas muy pequeñas o personas que son muy flaquitas no va a tener un riesgo no va a tener mucho beneficio ponerlo de ese lado. En este caso, es muy importante ir marcando las marcas en el centro del volumen de la mama y pegado a las costillas. En el sitio de tratamiento va a ser muy importante la SCD que se le da para este tipo de tratamientos, ¿no? Una de las cuestiones muy importantes es que la otra mama, la contralateral, debe estar comprimido sobre la cuña de soporte y evitar lo más posible de que salga del as. Para Orfit se tiene otros elementos, que es una serie de colchonetas que se van colocando y el paciente queda así en el aire y se va colocando de la misma posicionamiento. Hay que tener los mismos cuidados, pero es otra manera de posicionarlo, ¿no? En la simulación de tórax, eso ya es muy variable dependiendo de qué elemento de qué sitio de tratamiento se va a realizar. Se pueden utilizar los apoyabrazos y las cuñas, o se pueden utilizar las bolsas de vacío, dependiendo de la región, o utilizar una máscara termoplástica de tórax, ¿no? Para evitar el movimiento, rotación, principalmente de la parte cervical. En la parte de columna, lo que se intenta es alinear la columna siempre que quede con el láser en la parte central. No es necesario una máscara termoplástica, pero si el paciente por el dolor no puede quedarse quieto o genera movimientos inesperados, hay que colocarle una máscara, ¿no? De tórax o lumbar para que sea más reproducible. Principalmente pacientes que tienen mucho dolor, es aconsejable colocar una bolsa de vacío o si no, la colchoneta, ¿no? Que tiene los de Orfit. Ahora, dependiendo de qué región de la parte de la columna se va a tener distintos tipos de posicionamiento. Se va a colocar si es la parte cervical, esa parte queremos que no rote ni de cabeza a pies, ni girarlo alrededor del eje de simetría. Entonces se puede colocar una máscara termoplástica de cabeza o de cabeza y cuello para mantenerlo fijo. Mientras que en la parte dorsal, lo que se va a intentar es que la parte de la columna se alinee en un solo plano y para eso, si el paciente lo puede realizar, de que las manos estén hacia arriba y agarrados, ¿no? De un pedestal.
En la parte lumbar se puede realizar mediante esta colchoneta que toma la forma de la columna, y pacientes que no pueden resistir el dolor se lo puede realizar de forma de en prono, ¿no? En estos casos es aconsejable colocar una máscara termoplástica para poder colocar más fijo esa parte. En la parte del abdomen, lo más importante, al tener ahí muchos elementos gástricos, es evitar el movimiento interno de estos elementos, ¿no? Entonces, ahí se puede jugar con el estómago que esté lleno, vacío, y los brazos hacia arriba lo que genera es una mayor expansión de estos elementos. Los elementos que sean móviles, como los puertos de quimioterapia, los marcapasos, etcétera, deben estar fuera del campo de tratamiento. Para el sistema de Orfid es muy bueno el tipo de colchonete que se va moldando a la curvatura de la columna, y sobre este elemento se puede colocar la bolsa de vacío, ¿no? Para poder tener una mayor reproducibilidad. La simulación de cuello uterino puede ser de forma supina o de forma prona. Ahí la idea es inmovilizar la parte tanto superior como inferior del cuerpo, mantenerlo siempre en el eje central del paciente de simetría, y en ciertas ocasiones, como cuando se hace tratamientos de la vulva, etcétera, la posición de pies de rana va a necesitar sí o sí una bolsa de vacío para que tome la forma de los pies. Es necesario, antes de la simulación, hacer vaciar la vejiga, luego hacerle tomar los 500 ml de agua, esperar los 20 minutos para que la vejiga se llene con esta cantidad de agua, y luego recién se realiza la simulación, ¿no? Son preguntas. Dime. Primeramente, en los casos de mamás muy voluminosas que no son tan pendulares, ¿se pueden usar máscaras termoplásticas para distinguir zonas de pliegue? ¿Ha dado muy buen resultado? ¿Sí me entendés? ¿Esa es la pregunta? Ya. Ok. Sí, sí, el problema siempre de utilizar las máscaras termoplásticas en la mama ha sido cuando es muy voluminoso, no lo tiende a aplastar, ¿no? Y lo va subiendo. Pero si la paciente tiene menor volumen mamario y es solo mama, entonces es posible realizar las máscaras termoplásticas como estaba aquí, Ya. ¿no? Entonces, por ejemplo, una mama pequeña, es posible colocarlo esos elementos. Gracias. Otra pregunta. Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia con el tratamiento de mamá prono cuando se posiciona en el estador? Pregunto por el giro del gantry. Ya. En ese sentido, las mamas, para que entre a mama prono, tiene que cumplir muchos criterios, ¿no? Para primero que sea solo mama, de que tenga una mama voluminosa, y una vez que se realiza eso, ahí se hace la simulación de esto. Ahora, si se puede ver, lo que yo tengo en el centro son los de Orfit, estos. Entonces, fíjense que esto de aquí lo eleva un montón al paciente. Para comenzar, el tomógrafo tiene que tener un anillo de 85 centímetros para que pueda pasar todo eso. Y una vez que está realizado eso, con las tangenciales del acelerador, lo principal es ver la SCD y ver la luz de campo de las tangenciales que estén cubriendo la mama. Y hay que ver de que del otro lado, no, porque lo que pasa es que las señoras, más que todo aquí en Bolivia, son más voluminosas, entonces tiende a salirse por un costado esto. Entonces eso hay que fijarlo bien, ¿no? La mama contralateral. Entonces, con la SCD, la luz de campo que se le da, sacamos una imagen también de esa mama para ver que tenga su flash cubierto, y con ese posicionamiento se le puede dar tranquilamente el tratamiento. Por el tema de colisión o algo con el acelerador,
no debería pasar porque se le hace una tangencial de este lado y luego del otro lado y gira por el mismo lado. Entonces no debería haber mucho problema. Lo que sí es en las simulaciones, lo que a veces cuando son mucho más voluminosas ya no pasa por el aro, ¿no? Bueno, gracias. De nada. Vamos a seguir. Hay unas preguntas más, pero vamos a dejarlo para después, para que podamos seguir con la presentación. Ok. Entonces, en el sistema de Orfit, el posicionamiento es con la colchoneta esta que se ajusta a la forma lumbar de la columna, con los apoyarrodillas. Se mide la distancia siempre de las rodillas y de los tobillos y se registra esos valores. Y cuando es prono, este elemento puede sacarse para que el paciente pueda acomodar la parte superior de su pecho y la parte abdominal en este elemento. Con esto y aquí también se puede colocar el sistema de separación, ¿no? de, de las piernas. Y cuando es prono, para tener mayor reproducibilidad, se utiliza las máscaras termoplásticas de pelvis. Para próstata, lo importante es aquí verificar bien la vejiga y el recto, ¿no? La idea siempre va a ser llenar la vejiga con 0,8 litros 30 minutos antes de su simulación y que el recto esté vacío, ¿no? Lo más que se pueda, que no tenga gases, que no tenga mis elementos fecales. Al ser una simulación de pelvis, se utilizan los mismos elementos que la anterior. En algunos casos se puede utilizar una bolsa de vacío. Lo normal es que solo se utilicen los elementos de pelvis y los brazos en el pecho, ¿no? Que pueden ir sosteniendo algo para mayor comodidad o entrelazar los dedos. En el caso de cuello uterino, cuando es solo cuello uterino y algunos ganglios pélvicos, el posicionamiento es este. Lo que no he dicho es cuando es retroperitoneo, el posicionamiento es con las colchonetas de colocar los brazos hacia arriba. Entonces, para llegar a la región retroperitonea, entonces los dos brazos están hacia arriba sujetándose de las barras, ¿no? Entonces, eso genera de que los codos y el brazo no ingresen en el sitio de tratamiento. Pero existen siempre pacientes de que por dolor o por algo, por la enfermedad, siempre no pueden realizar ese levantamiento de los brazos. Entonces se intenta colocarlo lo más hacia la cabeza que se pueda y se van haciendo las marcas de la parte inferior de los brazos, ¿no? Para ver si ingresa dentro del tratamiento y si ingresa dentro del tratamiento, con BIMAD o IMRT se hace una estructura de todo ese brazo y se le pone que lo evite, ¿no? Que no pase por ahí. La simulación del brazo es principalmente de que tenga la reproducibilidad de la forma que se vaya colocando, por lo cual hay que utilizar una bolsa de vacío de inmovilización para que tome la forma esa, pero la bolsa de vacío no te va a asegurar de que no esté rotado la parte del brazo, ¿no? Entonces, se tienen que hacer las marcas correspondientes para evitar eso. Y lo más importante es que el sitio de tratamiento se intente alejar lo más posible del cuerpo, ¿no? Con la bolsa de vacío y el sistema de rodillas se da el confort al paciente. En el sistema del Orfit se tienen estos elementos, también la bolsa de vacío, como hemos dicho, pero también se tiene los elementos de indexación para brazos con pequeñas máscaras termoplásticas para poder inmovilizar al paciente. Aquí en este caso ya no se tendría esa rotación que puede suceder en las bolsas de vacío, ¿no? Siempre hay que registrar la distancia del cuerpo a la parte interna del brazo para poder verificar el posicionamiento del brazo. En las extremidades inferiores, la bolsa de vacío te va a dar la forma. Seguimos en lo mismo de la rotación, por lo cual las marcas son importantes para la alineación. Generalmente hay que separar el pie derecho e izquierdo
de tratamiento para que las desvalidaciones no le lleguen, ¿no? En ciertos pacientes que pueden realizar estos tipos de levantamiento, se tiene como esta elevación con sus máscaras termoplásticas para poder colocar el paciente. Con esto ya se fija mucho más la pierna del paciente, pero tiene que poder hacer esta deflexión, ¿no? Si no lo puedes realizar, se quita esto y esto se engancha aquí a la mesa. Simulación de axila. Bueno, la axila es uno de los lugares donde más se va a mover dependiendo de la posición del brazo, por lo cual se lo hace brazos hacia arriba, se registra la distancia a la cual está agarrando el sujetador para que sea reproducible. Se le coloca los bolus, pueden ser los bolus estándares, que es lo que se tiene generalmente en la clínica, o bolus personalizados, que sería lo mejor para que tome la forma esta de la axila y el elemento que tenga, ¿no? Pero si no se tiene, se hace con el bolus de tratamiento. En resumen, los dispositivos de simulación, hay que ver de encontrar el equilibrio entre la comodidad del paciente, la inmovilización y tienen que tomar en cuenta un problema siempre, de que si el paciente aguanta 7 minutos que es de la simulación, hay que ver si va a aguantar los 15 minutos de tratamiento, los 10 minutos, los 20 minutos, ¿no? Dependiendo. Entonces, por eso es importante que se busque la comodidad del paciente y siempre hay que irlo preguntando de que si está cómodo o no. Se tiene que ver el posicionamiento, que no haya colisión de las, se ve en cuenta la reproducibilidad. Por eso utilizamos bolsas, máscaras termoplásticas, etcétera, para poder tener una mayor reproducibilidad. Hay que ver los órganos en riesgo, que estén bien preparados, que tengan que sigan los protocolos que se les da. Y en algunos casos, como cáncer de pulmón o de hígado, etcétera, si se cuenta, se va a hacer la gestión de movimiento con una tomografía 4D, que es lo que vamos a ver ahora. En las tomografías hay que utilizar la técnica LARA, o sea, hay que intentar reducir la dosis lo menor posible. Para eso hay que utilizar los inmovilizadores de menor atenuación que se tenga. Y lo ideal es que si se tiene la tomografía, la resonancia y el PET, que se hagan en el mismo posicionamiento. Eso es muy difícil, tener un centro que tenga todos estos elementos, pero eso sería lo ideal, ¿no? Y si no se tiene en un mismo centro todos estos, por lo menos intentar de que la resonancia o el PET que se vaya a realizar sea con los brazos en la forma de que se realiza la simulación y la camilla que sea plana. Intentar lograr eso por lo menos. Entonces, ahí vamos a ver la gestión de control de movimiento. En todas las simulaciones que les hemos mostrado, el paciente está respirando libre, no tiene ningún elemento que le vaya controlando el movimiento de respiración o de movimiento. Entonces, ahora, sí, dígame. Ok, unas chiquitas preguntas. ¿Qué bibliografía nos recomiendas para la posición de pacientes? Ok. Depende mucho del sistema de inmovilización que uno tenga, ¿no? Actina, CIPCO, el Orfit, todos esos, porque realmente tienen distintos elementos que van interviniendo. El fabricante te pasa todo una lista de cómo tiene que ser los posicionamientos para cada sitio de tratamiento, y realmente eso es muy útil para utilizar, pero obviamente las bases físicas te lo da principalmente la experiencia que se va a realizar, ¿no? Del sitio de tratamiento, de cómo sería el posicionamiento ideal, principalmente eso. Ok. Y otra más, ¿qué consideraciones debe uno tomar en la simulación como en el tratamiento cuando se trata testículos de niños o adultos? Ya.
En los testículos se utiliza la bolsa de vacío. Lo que sí se coloca, pues, cuando es testículo se va a colocar un bolus. Entonces el bolus debe quedar bien fijado. En el tema de Orfis se tienen las máscaras termoplásticas de pelvis y ahí se enlaza el bolus. Entonces queda bien fijo. Pero en otros sistemas que no tengan para indexar las máscaras termoplásticas, la idea es de colocarlo el bolus mejor si es un bolus personalizado, con la forma de los testículos y con eso fijarlo bien a la piel del paciente, ¿no? Si es necesario cortar los bolus estándares que se tienen, esos flexibles, hay que realizarlo. Gracias, perfecto. Ok, entonces veamos cuándo voy a utilizar una gestión de control de movimiento y por qué. Entonces, el movimiento en el tratamiento, en la simulación, siempre va a estar presente. Va a haber movimiento de interfracción o intrafracción, o sea, entre fracciones de sesiones o dentro de la misma fracción también hay movimientos intestinales, respiración, etc. Un ejemplo, en el cáncer de pulmón, el 95% de los pacientes va a tener un movimiento solo por respirar de 1.34 centímetros de cabeza a pies. Entonces, eso es un movimiento considerable que debe ser tomado en cuenta. También existen los movimientos de los órganos en riesgo, por latido del corazón, por tragar, etcétera, pero el más importante va a ser siempre la respiración. Entonces, si bien nosotros cuando agarramos una tomografía y planificamos todo, es en una imagen estática, lo real es que el paciente siempre se está moviendo por el latido del corazón, por la respiración. Ahora, el movimiento más importante debido a la respiración es en el sentido de cabeza a pies, como habíamos visto. En segundo lugar sería antero-posterior y en lateral es muy pequeño. Pero ¿en qué afecta este movimiento, no? O sea, ¿en qué nos va a afectar? Lo que nosotros cuando hacemos la planificación tenemos esto, los DVH de una imagen estática y de estructuras estáticas. Lo que pasa es que al moverse estos elementos, lo que va a suceder es que los órganos en riesgo tienden a, cuando está más cerca del tumor en cierta fase respiratoria, a ser sobredosados y los bordes, por lo general, del tratamiento del tumor tienden a ser subdosados cuando se va moviendo y llegan muy próximo a la parte inferior del tratamiento o superior. Entonces, todos estos movimientos van a generar cambios internos de rotación, de movimiento, de ampliación de volúmenes, etc. ¿En qué sitios anatómicos nos va a repercutir el movimiento respiratorio? Principalmente en tórax y abdomen, ¿no? Entonces, tumores como de pulmón, hígado, páncreas, mama, etcétera, se ven muy afectados por este movimiento. Y ya empieza a aparecer cuando el movimiento es tan grande y no se tiene ninguna gestión o dispositivo de control de movimiento, aparece lo que se llama el efecto interplay. El efecto interplay es que tú das una dosis de un tamaño de campo estático y a un elemento, una estructura que es estática. Y tú calculas un histograma dosis-volumen y te da un cierto valor. Ahora, esto no, en la realidad no es así. Como se va moviendo, el tumor hay veces que, si bien nosotros damos un margen mayor para que el tumor siempre esté irradiado, cuando llega a los bordes tiende a disminuir la dosis y cuando se tiende a solapar en el centro tiende a aumentar la dosis. Entonces hay un sobredosaje en el centro y un subdosaje en los bordes. Pero en sí esto lo que hace es un blurring, es como un apantallamiento de los bordes, ¿no? De dosis. Entonces va sucediendo esto, cuando tenía que ser esto. El movimiento por respiración va a depender del punto donde esté tu. Ahora, este es la red braquial. Elementos que están mucho más alejados de la red central tienen mayor movimiento y elementos que están más cerca de la red central, los movimientos son más pequeños, ¿no? Y no tan solo en los pulmones, también en el hígado, los elementos que están mucho más cercanos a la parte superior
van a tener movimientos mucho más marcados que elementos que están en la parte inferior. Y en la tomografía, respiración, este movimiento también nos va a influir porque empiezan a aparecer artefactos debido a la respiración libre, como es ese ruido de puntas de las estructuras y que va a interferir tanto en el contorneo y en la planificación. También van apareciendo, por ejemplo, las sombras de los órganos en riesgo, que es un remanente de la respiración. También se pueden duplicar, ¿no? Elementos que son irreales, por ejemplo, esto está duplicado, pero este es irreal porque aquí abajo estaría el órgano en riesgo. También puede haber este solape, que es muy común en las tomografías donde es respiración libre, o que queden elementos incompletos, ¿no? Entonces, los posibles errores es una delimitación incorrecta de los CTBs o de los órganos en riesgo y un cálculo de dosis también incorrecto, ¿no? Para intentar mitigar esas incertidumbres, lo estándar que siempre se ha hecho es lugar donde se mueve mucho, mama, pulmón, etcétera, se da un PTB mucho más grande, ¿no? Para poder mitigar ese movimiento. Entonces, ahí aparece el tema del dose blurring, lo que les he mostrado de ese apantallamiento de dosis. Y bueno, es lo estándar que se va haciendo. Ahora, cuando se toma en cuenta el movimiento, cuando tú tienes un dispositivo que puede controlar ese movimiento o lo puedes reducir, entonces ahí la precisión es mucho mayor, ya no existen esos artefactos y tu PTB ya no necesita ser tan grande, ¿no? Por más que esté en un lugar de alto movimiento. Como ejemplo, vamos a poner el tratamiento en pulmón. Si ignoramos este sentido de movimiento y le damos un PTB bien chiquito al tumor que queremos irradiar, lo que va a pasar es que en algún momento le doy, en otro momento no le doy, y estoy irradiando órganos sanos. Ahora, lo estándar es hacer los márgenes ampliados, que ahí me aseguro de que siempre le estoy dando al tumor, pero aparece el tema del apantallamiento de dosis, y además irradio órganos, los tejidos sanos innecesariamente. El tema del tracking es de que vaya siguiendo al tumor mediante un marcador que se le vaya colocando y lo va irradiando continuamente. Es un sistema muy complejo donde va a necesitar mucho control de calidad. Entonces, lo más viable por el momento es utilizar técnicas de tratamiento de gating respiratorio o de control de respiración o de mitigación de respiración, en la cual el acelerador o el elemento de radiación va irradiando cuando el marcador del tumor está dentro del haz y cuando sale lo va a parar. Vuelve a entrar, irradia y lo vuelve a parar y así. Para una guía de estos procesos de control respiratorio está el TG76, en la cual nos dice de que objetivos que se mueven más de 5 milímetros en cualquier dirección, el control respiratorio es adecuado, o sea, es buena práctica hacerlo. Además, también es buena práctica cuando tú puedes utilizar un sistema de control respiratorio y puedes preservar tejido normal. ¿Ok? Un elemento que aparece por este movimiento que existe es el ITB, ¿no? Que es un margen añadido por movimientos fisiológicos, principalmente en el lado del tórax. Entonces, este ITB, cuando se hace una respiración libre, lo que se hace es ver los límites máximos de movimiento para poder generar eso como el volumen tumoral a ser irradiado. En una tomografía de respiración libre, ¿cómo se calcula el ITB? Tú tienes tu tomografía de respiración libre, dibujas tu tumor ahí, luego tienes tu tomografía en expiración contenida y dibujas ahí, y tienes otra tomografía en inspiración y ahí también lo dibujas. Entonces, todos estos volúmenes los sumas
y esa suma te da el ITB, ¿no? Que es por este movimiento. Y a estos recién se le coloca este margen del PTB. Lo que genera es que si se tiene respiración libre, el volumen a ser tratado es mucho mayor que cuando se tenga algún control de respiración o de movimiento, como en este caso que sería una tomografía gatillada. Es decir, que cuando llega a cierta fase respiratoria, saca un corte tomográfico. Vuelve a llegar a esa fase respiratoria, saca los demás cortes, y así, ¿no? Entonces se reduce mucho el volumen irradiado. Ahora, en el ITB, esto de aquí es imágenes 4D que te va mostrando el movimiento en distintas fases. Y este ITB también se puede calcular de una tomografía 4D. Si el tomógrafo lo tiene, se puede calcular directamente. Pero cuando tú sacas una tomografía 4D, tienes que decirle cuántas fases respiratorias quieres, ¿no? Porque él te lo puede clasificar por 2 fases, 4 fases, 10 fases, etc. Entonces, obviamente, cuanto más fases es más preciso, pero cuantos más fases, más se irradia el paciente, más tiempo lo tienes en el tomógrafo, etc. Entonces, lo normal es que se haga con 10 fases. De esta tomografía 4D, se puede sacar una tomografía que es el promedio de todas las tomografías, de todas las fases respiratorias. Y con ese promedio se puede dibujar directamente el ITB. Pero ese promedio no es lo mismo agarrar 2 fases o 4 fases o 10 fases, porque existen pequeñas variaciones. Entonces, eso hay que tomarlo siempre en cuenta. Ahora, si no se tiene algún sistema para hacer tomografías 4D o algún sistema para controlar la respiración, se puede colocar un compresor abdominal. Esto reduce a la mitad el movimiento por respiración, pasando de 15 milímetros a 8 milímetros, ¿no? Entonces, un buen control de respiración hace que el movimiento en cualquier dirección se reduzca menor a 1 centímetro. Entonces, con esos casos es posible ya realizar una planificación. En la actualidad, ¿qué equipos tenemos para poder realizar esto? Entonces, tenemos los elementos de retención de respiración o de respiración forzada, como es el body fix de Electa, que lo va a comprimir. Los métodos de control de movimiento, que es coloca ciertos marcadores y una cámara lo va a ir siguiendo. Los métodos de gating respiratorio, es decir, que en realidad no estarías respirando, sino llega a un nivel y lo paras en ese nivel. Se está gatillado. Y métodos para mantener la respiración. Los métodos de tracking están para elementos de CyberKnife o los ExactTrack 6D que ya se tienen. Uno de los métodos es de mantener la respiración, o sea, forzarle la respiración con algún dispositivo, como son los compresores abdominales. Esto, como ya hemos visto, reduce bien el movimiento, pero va a generar 2 cosas. Un cambio anatómico interno que debido a esta compresión, y obviamente el paciente va a estar menos confortable porque lo tiene oprimido ahí. Hay que registrar bien la cantidad de compresión que se tiene. Por lo general se coloca, aquí hay una regla, entonces vas midiendo cuánto es la distancia que se le ha dado. Se tienen que hacer las marcas para que siempre sea en el mismo lugar, porque si lo vas a oprimir más arriba o más abajo, entonces no va a tener el mismo efecto. Entonces mete un grado más de incertidumbre, ¿no? O sea, hay que registrarlo muy bien cuando se utilizan estos tipos de elementos. Y por lo general vas a sacar imágenes con VCT o portales para ir verificando que este posicionamiento de este elemento sea correcto. Como se ha visto, reduce a la mitad el desplazamiento y es posible tratarlo. Los otros son técnicas de inhalación o exhalación o de mantener la respiración en cierta fase del ciclo respiratorio. De esto va a depender mucho de que el paciente tenga la capacidad de ser reproducible su respiración y que pueda mantener cierto tiempo
en cierta fase respiratoria, ¿no? O en cierta amplitud respiratoria. Los métodos de respiración sostenida, que puede ser inhalación o exhalación, generalmente para pacientes que no tienen afectación muy grande a la hora de respirar. Entonces, lo que se hace es, a cierto nivel respiratorio, lo va a mantener lo más que pueda hasta que sale de esa banda, y el acelerador o el tomógrafo va a pararla una vez que sale de la banda. Y una vez que vuelve a ingresar, va a continuar sacando la tomografía o irradiando, ¿no? Entonces, la tecnología de monitorización que se tiene son los espirómetros, que es de Elekta, que es el que va controlando cuánto es la cantidad de aire que va ingresando a los pulmones, y lo va forzando a que tenga el mismo flujo. Los seguimientos superficiales con marcadores eh, infrarrojo, seguidos por una cámara infrarroja, que se colocan unos marcadores encima del tórax y lo va siguiendo basados en eso, o los de superficie de imagen, superficie. Es una cámara que va siguiendo la superficie del paciente y así también va registrando su respiración. Las recomendaciones del TG76 sobre la respiración y el control de la respiración nos dice que el valor límite recomendado es de 5 milímetros para poder utilizar un sistema de control de respiración. Nos dice que exhalar y mantener en exhalación es la posición más reproducible para los órganos abdominales. La posición de inhalación es mucho más beneficiosa para preservar los tejidos pulmonares. Y lo que hay que tener en cuenta es que siempre que se utiliza un sistema de control de respiración o de movimiento, el tiempo se va a aumentar mucho, ¿no? Hasta 5 veces se va a aumentar de lo convencional, ¿no? Simulación con control de movimiento, como les había explicado, se puede utilizar la técnica de compresión. ¿Sí? Creo que tenemos una pregunta de que has hablado un poquito. ¿Cuál es tu margen de reproducibilidad para que se acepta para el tratamiento para cada tipo de estructura tratada? Para no decidir cambiar del técnico o volver a rehacer en medio de su procedimiento de tratamiento. Yeah. Cuando son los tratamientos de respiración libre, va a depender del sitio de tratamiento que se va dando, la reproducibilidad sesión a sesión. Por ejemplo, en cuello uterino pelvis, la máxima diferencia de una sesión a la siguiente de posicionamiento, nosotros lo tomamos hasta 7 milímetros. Pero cuando son, por ejemplo, lumbares, es menor a 5 milímetros. Y cuando es en el tema de mama o de tórax con respiración libre, será hasta 1 centímetro, ¿no? Entonces la reproducibilidad es esa de máxima, digamos, de diferencia. Cuando se utilizan los sistemas de control de movimiento, sean gatillados, sean de hígado con exhalación e inhalación, ahí los elementos de posicionamiento, porque ya no existe este movimiento tan grande de la respiración, entonces ahí se utiliza por menor a 3 milímetros. Y eso obviamente por lo general se utiliza para tratamientos esterotácticos, ¿no? Porque para un tratamiento estándar, a menos de que tenga un gran beneficio del órgano en riesgo que se va a utilizar, entonces eleva mucho el tiempo de tratamiento y eleva también mucho la cantidad de equipamiento que se necesita, ¿no? Otra pregunta. ¿En qué repercute el grosor del corte de la simulación para el contorneo? Ya, depende del volumen que se tiene, ¿no? Si se tienen cortes muy grandes y luego lo reconstruyes a 2 milímetros, por ejemplo,
lo que hace el tomógrafo es interpolar, ¿no? Y lo que hace, por ejemplo, también en el sistema de planificación, cuando tú dibujas en un corte y en el siguiente, lo va a tomar como continuo. Entonces, cuando tú tienes mucha diferencia entre cortes, ya vas perdiendo la exactitud anatómica de la que quieres realizar. Por ejemplo, si tú tienes un tumor de 1 centímetro y tus cortes son de 3, 4 milímetros, vas a tener a lo más 3 cortes de ese tumor. Entonces, vas a tener en sí un cilindro interpolado, no vas a tener gran exactitud anatómica, ¿no? Pero ahora si tienes un volumen mucho más grande, se podría utilizar, digamos, cortes de 3 milímetros, no te afectaría tanto en eso, ¿no? Va a depender mucho de la estructura que quieres tratar. Si son elementos muy chiquitos, necesitas cortes mucho más finos, de 1 milímetro. Son volúmenes muy grandes, se puede utilizar hasta 3 milímetros. Para superar el tema de los 3 milímetros, dependiendo del algoritmo de cálculo, también te va a afectar, ¿no? Porque elementos que son voxeles muy grandes en un algoritmo de Monte Carlo pierde la precisión estadística, ¿no? Entonces ahí también ya te va a ir afectando. ¿Y qué grosor de corte usas en tu clínica? Para tratamientos estándares 2.5 y tratamientos prácticos 1. Ok, gracias. Ok. Entonces, la simulación del paciente con control de movimiento, tenemos la desespiración libre pero con compresores o las de tomografía 4D o gatilladas, ¿no? Oh, Entonces, para que sepas, estamos 5 minutos para ahora, solo para avisarle. ok. Entonces, la simulación de mama, por ejemplo, gating, es como una mama normal. Se puede colocar también máscara termoplástica. Lo que sí colocamos son los fiduciarios de 5 milímetros sobre la piel para poder realizar la fusión en máquinas con sistemas planares y si se tiene con BCP se hace la fusión directamente con la mama. Para BIMAC, las manos hacia arriba y bueno, en ambos casos se van colocando las esferitas reflectoras del infrarrojo para que la cámara lo vaya siguiendo. El beneficio de realizar esto en una mama izquierda es de que el corazón, al estar gatillado en inhalación, se separa, ¿no?, del sitio de tratamiento, se sirve mucho menor dosis. Y otro es que en la inspiración el volumen del pulmón es mucho mayor y se irradia menor porcentaje, ¿no?, del volumen. Cuando es de tórax y abdomen, gating, el pulmón, que parece pulmón, hígado, se coloca en el compresor abdominal, como habíamos visto. Se utiliza la bolsa de vacío, las manos hacia arriba, y se registran todos estos valores. Se colocan también las esferitas para ver que no existan movimientos bruscos y la cámara lo va siguiendo. Y en el gating respiratorio se lo coloca encima del abdomen o tórax para que lo vaya siguiendo. Y una de las cosas muy buenas es que ciertos elementos, por ejemplo, de Brainlab tienen sus gafas para que puedan ver en qué ciclo respiratorio se encuentran. Entonces al paciente no le vas diciendo, no, respira un poco más, no, respira un poco más. Entonces, como él no ve, no sabe cuándo detenerse, pero con estas gafas ya puede ver en qué momento debe detenerse, ¿no? Los dispositivos siempre estereotácticos van a ser de fibra de carbono y van a tener varios elementos para ser colocados, ¿no? Ahora, siempre que se vaya a utilizar una técnica de control de respiración, hay que ver si amerita realizarlo. Se puede hacer medidas antero-posterior con una regla para ver cuánta es la respiración de la señora o del señor y ver que sea mayor a los 5 milímetros que se pide, ¿no? Como regla general, nosotros utilizamos si es mayor de 1 centímetro, es candidato para ir al gatillado. Y otro de los elementos es que la respiración pueda ser armónico y reproducible, porque pacientes que tienen una respiración con muchos quiebres no va a ser reproducible tampoco.
Fusión de imágenes para la planificación. Esto es bien directo al grano. El TG 132 nos da una pauta de cómo hacer la fusión de resonancia, tomografía y PET para cada uno de los puntos, las regiones anatómicas que se tienen que ver y los elementos como este, digamos que es la diferencia de píxel a píxel, ¿no? Que nos podemos fijar. ¿Qué consecuencia puede haber de una fusión de imágenes que sea incorrecto? Es un contorno inadecuado del tumor o de los órganos en riesgo, una planificación inadecuada, acumulación de dosis en lugares donde no debería haber, y etcétera, ¿no? La fusión de resonancia tomografía, independientemente de qué tipo de fusión, lo que se tiene que hacer es en varios cortes, distintas vistas y distintos sitios de tratamiento, dando más énfasis cerca de la región en la que queremos tratar, obviamente. Pero no se puede hacer 3 planos, ver que coincida y ya se fusiona. Eso es mala práctica. Entonces, también se puede utilizar los contornos para irse ayudando de que la fusión quede correcta. En resonancia magnética, lo que hay que tener cuidado siempre es la distorsión magnética de los bordes. Cuanto más alejado está del centro de la imagen, mayor es la distorsión magnética. Entonces, para hacer la fusión es necesario utilizar las referencias anatómicas internas, como debe ser del cráneo o de la canal medular, etcétera, y no las externas. En el proceso de la fusión del PET, el PET es una imagen funcional de muy baja resolución, pero ya existen muy pocos lugares donde solo tenga PET. Entonces ahora es PET-CT, ¿no? Que viene con su tomografía, con las mismas coordenadas que el PET. En el caso del PET, lo que se hace es fusionar tomografía a tomografía. O sea, la tomografía de simulación con la tomografía del PET. Al ser tomografías, el realce óseo es muy bueno, entonces la fusión ósea se puede realizar. Uno de los pasos importantes es realizar la fusión ósea del sitio de tratamiento que se le quiere realizar. Una vez realizado eso, recién se puede fusionar las partes blandas que se puedan ver, como ser en este caso la aorta o elementos del corazón, etc. Una vez que se fusiona eso, como el PET tiene las mismas coordenadas que que la tomografía que la que tenía, el PET queda como fusionado ya con la tomografía que nos de simulación. Entonces ahí ya se puede hacer la delimitación de los contorneos. Ahora, lo que pasa es que esto queda bonito si por lo menos tiene la misma forma que se tomó el PET con la de simulación. Pero lo que se van a encontrar, o lo que se encuentra mucho, es de que le sacan el PET con los brazos arriba, con una camilla de diagnóstico, etc. Entonces, la morfología es muy distinta para hacer una fusión rígida. Entonces, lo que se tiene que hacer aquí es primero fusionar tomografía a tomografía, solo la región a tratar mediante vías óseas. Una vez que está realizado eso, si se ve el tumor, bueno, se fusiona tumor-tumor. Si no se ve alguna referencia de órganos en riesgo. Y bueno, por más que quede todo esto muy distinto entre las dos, es ir focalizándose en el sitio de tratamiento. Igualmente, en este caso, una fusión de esta índole pierde mucha precisión y para lo cual el PET en este sentido sería más para saber si se está sobreestimando el volumen o se está subestimando el volumen de tratamiento, más que el sitio de tratamiento donde se está dando, ¿no? Entonces ahí, digamos, se tiene el contorno de la tomografía de simulación y el PET se ve mucho más grande, entonces ahí dicen, se está subdimensionando, hay que incrementar un poco, pero no te puede decir exactamente qué está ahí, ¿no? Porque la fusión no es 100% igual. Entonces, si es en el cráneo, es muy fácil la fusión porque es tomografía con tomografía, es referencia ósea. Se va viendo los sectores del cráneo y ya queda fusionado con el PET. Para fusionar el PET es resonancia. En este caso, lo que se tiene que hacer es primero fusionar la tomografía del PET con la tomografía de simulación
luego fusionar la resonancia con la tomografía de simulación, y una vez que están fusionados esos, recién se puede fusionar la resonancia con el PET, ¿no? Entonces así queda todo en una misma línea de fusión. Al ser tomografía de resonancia es el mismo proceder que del inicio, ¿no? Ahora, esas son las fusiones rígidas, ¿no? Que vas trasladando, rotando, lo más que puedes, lo intentas dejar. Ahora ya existen las fusiones no rígidas o deformables, que lo que hacen es, van metiendo una matriz de deformación para que coincida, ¿no? Estos elementos generalmente son para ver qué pasaría si esto se deforma y se coloca ahí, ¿no? Entonces no es tan preciso los software que lo van dando y se necesita un control de calidad bien específico, ¿no? Como mediante fantomas reales o virtuales, deformados de una cierta manera para ver si el algoritmo lo vuelve al estado original, ¿no? Entonces, como resumen, para ver cómo se verifica la fusión, hay que hacer 3 ubicaciones 2D, distintas vistas y un montón de cortes, ¿no? No se pueden quedar en un solo corte. Se pueden utilizar distintas ventanas de colores para ver si está rotado uno con respecto al otro. Ir modificando las ventanas para que se tenga una mejor visualización. Se puede utilizar en el Eclipse o en el Mónaco la diferencia de imágenes, o sea que uno le sustrae al otro y vas viendo dónde está el mayor cambio. La revisión cruzada es importante, que quiere decir, yo lo fusiono y le muestro a un compañero para ver si le parece correcto, ¿no? Entonces se llega a un consenso. Cuando es fusión no rígida, el control de calidad es muy importante para ver la verificación, y el multicriterio de varios profesionales es muy importante. Las fusiones en el acelerador, tenemos las imágenes de KB, MB y ConvinCT. Cuando es en el sitio de la cabeza, obviamente la fusión va a ser hueso a hueso directamente, ya sea con ConvinCT, KB o MB, ¿no? Con KB y MB ya se tendría una fusión aceptable. Cuando es cabeza y cuello, también se puede hacer la fusión directamente ósea con imágenes planares, pero si el tumor, digamos, está muy grande y está en el lado del cuello, con un ConvinCT se puede ver de que si ha reducido mucho el tumor o ha cambiado o ha tenido mucha pérdida de peso el paciente, etcétera. Entonces es una manera de posicionar y ver si ha existido un cambio. En las de vértebra, aquí lo que más nosotros usamos son las planares y la fusión ósea. Si con ConvinCT, en caso que el médico quisiera ver algún cambio en la región próxima a esto, pero por lo general con imágenes planares ya es suficiente. En la parte de abdomen lo que se tiene que ver es el desplazamiento del sitio de tratamiento con respecto a las referencias óseas, ¿no? Y si tienes un ConvinCT, mejor todavía, y se fusionas directamente con partes blandas. En pulmón, si no tienes un sistema de control de movimiento, tienes que hacerle un ConvinCT y utilizar tu ITB ampliado, ¿no? Pero si tienes un sistema de, por ejemplo, un ConvinCT 4D, el de Electa, que te lo va ordenando, ahí en este sistema lo que hace es va sacando en distintas fases respiratorias y lo va colocando el promedio de desplazamiento de cada uno de las tomografías en distintas fases, y te lo pone en el centro, ¿no?, del tumor. Eso es un poco más exacto para poder realizar estos tratamientos de pulmón. En mama se colocan estos fiduciales externos sobre la mama para poder sacar imágenes planares, y si se tiene un ConvinCT, el ConvinCT ya directamente fusionas mama con mama. Y en este caso lo que más importa es sacar una imagen planar del campo y ver que el flash, que toda la mama está dentro del campo con su flash, y que la luz de campo no esté interviniendo en la otra mama y no esté ingresando tampoco al cuerpo.
En cuello uterino, las imágenes planares te dan muy buena precisión para los ganglios que están muy pegados ahí al sistema óseo, pero ya al cervix o elementos que están más abajo se tiene una gran incertidumbre, ¿no? Entonces, lo ideal es realizarle un COMBI-CT al de la cervix y si no se cuenta, bueno, fusión 2D, KB o MB. En próstata, el estándar es que se realice el COMBI-CT porque depende mucho de la vejiga y del recto el tratamiento. Entonces, eso es lo más recomendable. O si se puede colocar algún marcador interno directamente dentro de la próstata, un fiducial dentro de la próstata, también se puede hacer las fusiones 2 con imágenes planares. Y ya sea por el lado de fémur, las imágenes lo que te van a mostrar son si está movido lateralmente, pero ya en longitudinalmente no se va a distinguir nada y ahí realmente las marcas son importantes. En el tema de los brazos o axilas, la bolsa de vacío va a mantener esta formita que debería coincidir correctamente y es muy importante, si es una técnica 3D, de ver la luz de campo que esté en el lugar correcto. Bueno, como resumen de la fusión de imágenes, tienen que tomar en cuenta una cosa, si le pueden hacer con VCT a todo, pero va a llevar mucho mayor tiempo en máquina, ¿no? Entonces hay que ver exactamente si realmente el beneficio es correcto. Hay que conocer bien al paciente antes de colocar este tipo de imágenes, porque lo que puede pasar es que tomas imágenes anteroposterior y lateral, cuando lo fusionas no coinciden. Eso significa que el paciente se ha movido entre adquisición de dos tipos de imágenes. Las técnicas de imágenes son realmente importantes. Tienen que utilizar el certero para cada sitio de tratamiento y para lo que uno busca realmente posicionarlo correctamente. Los marcadores fiduciales ayudan, pero los internos, ¿no? Los que se colocan dentro del órgano, pero con el tiempo empiezan a migrar, entonces puede cambiar, no son infalibles tampoco. Cuando se haga una fusión de imágenes hay que revisar múltiples planos, múltiples sitios, etcétera. Y siempre que hagamos una fusión con COMBI-CT, fusionen el PTB, pero también los órganos en riesgo, ¿no? Que vean que si no se ha cambiado, si se ha alejado, si está más cerca y que coincida con las estructuras que se les mandan. Algunos escenarios que pueden verse en las imágenes de tratamiento es la pérdida de peso, cambio de relleno nasal, la migración de dispositivos implantados, la posición de los hombros en cabeza y cuello, las rotaciones sistemáticas entre fracciones, pacientes que se van rotando siempre, y la evaluación del efecto dosimétrico. Bueno, como conclusión de la charla, la inmovilización y la simulación es fundamental para el tratamiento. La gestión de movimientos reduce los márgenes que se necesita y genera mayor precisión de tratamiento, pero también te genera mayor tiempo de setup de la tomografía y del tratamiento. Los errores de la fusión de imágenes pueden afectar a la dosimetría, la alineación del setup de tratamientos como SRT, SBRT y SRS van a llevar mayor tiempo que una convencional. Y hacer una revisión semanal de las imágenes de posicionamiento que se toma al paciente cada vez puede detectar muchos errores y prevenir daños al paciente. Algunas referencias de las cuales he hablado y muchas gracias.